Afiancemos lo que hemos aprendido respecto del tema de oración compuesta coordinada. Nos piden aquí establecer la veracidad o falsedad de algunos enunciados. Vayamos uno por uno. ¿Una oración simple puede contener dos núcleos verbales? No. De ser así, entonces sería oración compuesta. ¿La oración simple puede presentar más de una frase nominal? Sí. Puede ser una como sujeto y otra como si fuera objeto directo, otra como objeto indirecto, etc. ¿Un verbo conjugado no puede estar subordinado a un nombre? Falso. El verbo se conjuga, pero cumple una función como núcleo de una proposición. Entonces, puede haber subordinación. ¿La oración compuesta presenta dos verbos como mínimo? Sí. Es un enunciado cierto, aunque haya excepciones, aunque haya algunos casos en que se puede elidir. ¿Una oración simple debería contener más de un enunciado, o sea, más de una proposición? No, porque si es simple, debe tener solo un enunciado, debe transmitir solo una idea, debe carecer de proposiciones. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C de casa. Pregunta nos dicen que la oración compuesta es aquella constituida por dos o más ideas que en conjunto transmiten un solo mensaje. Y respecto de esta oración debemos establecer cuál es la alternativa correcta. ¿Comprende solo dos o más frases nominales? No, pues, ¿y dónde está la verbal? ¿Suele expresar solo significados connotativos? Falso, puede ser denotativo o connotativo, ¿no? Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Ahí tenemos nosotros una connotación. O agua que no has de beber, déjala correr. También hay connotación y hay dos ideas. Así que sus proposiciones solo cumplen función adjetival. Eso se trata de la oración compuesta subordinada adjetiva. ¿Y la sustantiva? ¿Y la adverbial? Y además acá estamos hablando de una oración compuesta en general, no de un tipo específico. ¿Expresa información a través de proposiciones? Claro, cada proposición presenta sentido y actitud del hablante, por lo tanto transmite información. ¿Las proposiciones siempre están subordinadas? Repito, eso es solo en la oración compuesta subordinada. En la coordinada son interdependientes. Así que respuesta alternativa D de dedo. En esta pregunta, el enunciado nos informa de la naturaleza de una oración compuesta, que en resumen podemos decir es aquella que transmite dos o más ideas o que está constituida por dos o más proposiciones. Entonces, si nosotros tenemos que analizar, observamos que en la A tienen que salir, se trata de una perífrasis verbal, o sea, es un solo núcleo. Ellos tienen que salir más frecuentemente oración simple. Sebastián debería leer, es una sola idea. Posiblemente ha de amanecer, una idea. Elena está por cumplir, una sola idea. Lo que sucede es que la presencia de perífrasis verbales podría inducir a creer que el verboide se haya subordinado, pero cumpliendo la función de núcleo de una proposición. Fíjate que en cada una de las oraciones que hemos mencionado constituyen una unidad junto con el verbo auxiliar. Pero en la alternativa D dice, Luis se levantó, una idea. Se bañó, sujeto tácito, pero sabemos que es Luis, ¿no? O sea, él se bañó, dos ideas. Y salió, tres ideas. Por lo tanto, esa sí es una alternativa que tiene un ejemplo de oración compuesta, porque está transmitiendo tres ideas. Alternativa, sin lugar a dudas, dedo. El enunciado de esta pregunta nos dice
que una oración compuesta está constituida por dos o más proposiciones y nos recuerda que dependiendo de la relación de esas proposiciones, la oración puede ser coordinada, si la relación es de interdependencia, o sea, si la relación es paratáxica, o subordinada, esto es, que una de las proposiciones cumpla una función respecto de la otra. A tenor de lo que hemos recordado, nos interrogan por la alternativa en la que haya oración compuesta coordinada yuxtapuesta. Recuerda, en el caso de estas oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas, las proposiciones, las ideas que son interdependientes se relacionan a través de signos de puntuación. La coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Del análisis de cada uno de los enunciados, tenemos nosotros que en la 1 dice la lengua que hablará. Tenemos una proposición subordinada adjetiva, que hablará modifica a lengua. En la 2, salieron a recorrer varios poblados. Hay solo una idea. Lo que sucede es que el sujeto es compuesto. Paolo, su hermano y su primo. Pero hay una sola idea. La oración es simple. Estimado amigo, actúa pensando, primera idea, tú actúa pensando. ¿Pensando en qué? En lo que los otros sienten. ¿Se dan cuenta? Pensando en eso. Tenemos una proposición subordinada. Por lo tanto, la 3 es compuesta. ¿Ya? Es compuesta. Pero fíjate que además la 4 dice, Samantha habla muy bien. Dos puntos, todos la entienden, coma, nadie la refuta nunca. O sea, esa también es compuesta. La diferencia es que no hay, como en la 3, esa subordinación. No hay esa dependencia. Aquí se están relacionando cada una de las ideas mediante signos de puntuación. Así que la 4 es compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Vino medio raro hoy porque calza zapatos distintos. Entonces, ahí tenemos una conjunción que es causal. Por lo tanto, esa es una oración compuesta subordinada. En consecuencia, solo hemos encontrado una oración compuesta coordinada yuxtapuesta. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D de dedo, solo 4. Analicemos. Siendo la oración compuesta aquella constituida por dos o más ideas o proposiciones que en conjunto van a transmitir un mensaje, el enunciado Josefina aún permanece en el hospital, pero su salud está cada vez mejor. Se trata de ¿qué clase de oración? Tenemos Josefina aún permanece en el hospital, esa es una idea. Y la otra, su salud está cada vez mejor. Y ambas ideas se relacionan mediante la conjunción adversativa pero. Por lo tanto, se trata de una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Respuesta, alternativa E de enano. Recuerda que si hablamos de oración compuesta, como nos lo recuerda el enunciado de esta pregunta, debe haber mínimamente dos ideas, dos proposiciones, las que relacionadas constituyen el mensaje global de la oración compuesta. Nos piden identificar en qué alternativa hay un enunciado de estas características. En la A, ellos estudian en la noche porque trabajan durante el día, es en efecto una oración compuesta. Pero el enunciado de la pregunta dice compuesta coordinada. Y en la A, ese porque trabajan durante el día es
una proposición subordinada adverbial. Así que no cuenta la A. Déjame el sabor de tu boca para no morir. Para no morir de soledad es el circunstancial de finalidad. Se trata de una oración compuesta subordinada adverbial en la que, como vemos, ese para no morir de soledad cumple la función de circunstancial de finalidad. En la C, Ricardo, es el vocativo. Anota todo u olvidarás lo más relevante. Las dos ideas, anota todo, olvidarás lo más relevante. Una excluye a la otra, porque el nexo que las relaciona es la conjunción disyuntiva u olvidarás. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. Pero analicemos todavía las otras dos. Solo si estudias, ya no hay duda, esa es subordinada adverbial, porque se está iniciando con una proposición subordinada adverbial condicional. Desde su cabaña, circunstancial del lugar, vigilaba un solo verbo, núcleo de predicado, el paso de la montaña, objeto directo. Se trata de una oración simple. Entonces, sin lugar a dudas, en esta pregunta la respuesta es C, de casa. Nos dice esta pregunta, la manera en que se relacionan las proposiciones compuestas coordinadas, mediante puntuación o mediante conjunciones, nos sirve para determinar su clasificación. Señale la relación equivocada, ojo, la errada, respecto del tipo de oración y la clasificación que está adyacente. Entonces, vemos en la primera dos ideas que se relacionan mediante la coma, por lo tanto es yuxtapuesta. En la B, dos ideas que se relacionan mediante los dos puntos. Cuidadito con pensar que se trata de una copulativa, porque hay la conjunción y. Fíjate, está enferma y deprimida. O sea, enferma y deprimida son las características, son los adjetivos que estamos relacionando, pero no estamos relacionando ideas. Las ideas son, no vino hoy y la otra está enferma y deprimida. El nexo para esas ideas, el signo de puntuación, ¿no? Los dos puntos. Así que yuxtapuesta, correctamente clasificada. Su padre no trajo dinero, sino entregó un cheque. Esas ideas se relacionan a través de la conjunción adversativa sino, por lo tanto, es correcto decir que se trata de una oración compuesta coordinada adversativa. En la E, a veces lee, otras escribe, a veces suele cantar. Estamos frente a una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. La E. Concluyó su mandato, mas no cumplió su promesa. Ese más, que equivale a un pero, es el nexo, una conjunción adversativa. Pero la clasificación dice coordinada copulativa. Evidentemente, esa es la relación equivocada y nuestra respuesta en esta pregunta es E, de enano. Sabemos, como nos hace recordar el enunciado de esta pregunta, que las proposiciones compuestas coordinadas a través de la puntuación o a través de la conjunción van a determinar cómo se clasifica esa oración compuesta en la cual se han utilizado estos nexos. A tenor de lo explicado, entonces, ¿qué clase de oración constituyen las ideas? No asistió a la entrevista ni comunicó justificación alguna. Si ya reconociste el nexo, tienes la respuesta. Para los que no se percataron, es la conjunción copulativa ni. Por lo tanto, tenemos una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Y esa clasificación la encontramos en la alternativa B de beso. Esa es la respuesta. Leamos.
La manera en que se relacionan las proposiciones compuestas coordinadas a través de puntuación o mediante conjunciones va a determinar su clasificación. Tenemos dos columnas, una de oraciones y la otra de clasificación. Partió más rápido, por ello, con que, luego, entonces, se trata de una oración compuesta coordinada hilativa. Sería A con 3. No escribe poemas, sino redacta cuentos. Ese sino es una adversativa. Entonces, B con 5. Es anfibio, o sea, vive en el agua y la tierra. O sea, es entonces esa una explicativa. La C con 1. Y consecuentemente 2 es con D y E con 4. Respuesta alternativa C de casa. Veamos esta pregunta. ¿Cuántas proposiciones coordinadas? Ajá, hay que leerla toda. Y establezcamos cuántas ideas se transmiten, pero son ideas que deben estar relacionadas de manera equivalente, o sea, deben ser interdependientes. Esos jóvenes gritan, gritan, ¿no? Dice, gritan que gritan. Entonces, hay dos ideas. Esos jóvenes gritan que gritan tan tarde en la calle. No duermen, 3. Ni dejan dormir, 4. Los vecinos se quejan con razón, 5. Lo que sucede es que algunas proposiciones, como pueden ustedes ver, se unen mediante nexos como ese que o ese ni, y otras proposiciones se relacionan a través de la puntuación, como los 2 puntos o las comas empleadas. Pero igual, de una u otra manera son 5 proposiciones coordinadas. Respuesta entonces, alternativa D de dedo. Tenemos en esta pregunta 3 oraciones y nosotros debemos establecer cómo se clasifican según la organización de sus proposiciones. En la primera, ya corría velozmente, ya caminaba lentamente. O sea, una u otra cosa. Se trata de una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. La segunda, José hablaba que hablaba todo el día. Hablaba y hablaba, ¿no es cierto? Estamos relacionando, adicionando ideas. Se trata de oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Y la tercera, guardaba muy celosamente su dinero. Luego no lo podía hallar, con que luego no lo encontraba, con que después no lo encontraba. Estamos frente a una idea que es continuación de la anterior. Por lo tanto, la clasificación de estas oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, sería distributiva, copulativa e hilativa. Respuesta alternativa A de avión. El conocimiento gramatical que nosotros adquirimos básicamente se sustenta en los estudios descriptivos y la utilidad es su aplicación desde una perspectiva normativa. O sea, vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a escribir correctamente para de esa manera garantizar nuestra comunicabilidad. Y esta pregunta apunta a probar esta competencia lingüística que nosotros tenemos. Debemos relacionar cada una de esas oraciones con algún tipo de conjunción que nos permita establecer oraciones compuestas coordinadas, adversativa, disyuntiva, hilativa, copulativa y explicativa. Así que, si nosotros completamos, diríamos, Leandro es un gran muchacho, pero es muy tímido. ¿Recoges todo el desmonte o prefieres pagar la multa? Su intención es rendir un buen examen, con que tiene que estudiar.
No fue a la conferencia ni averiguó cuándo se repetirá. Ya no debes llegar tarde, o sea, tendrás que ser más puntual. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa que contiene estos nexos. Y esa es la alternativa C de casa. Uno de los nexos hilativos, la palabra conque, suele confundirse con la sucesión de una preposición y un pronombre relativo, o con la sucesión de una preposición y un pronombre interrogativo. Entonces, en algunos casos se escribirá junto, en otros separado, con tilde o sin tilde. Se produce una confusión llamada homonimia sintáctica. El uso correcto del nexo o de los otros términos es por lo que nos interroga esta pregunta. Mira cómo se está juntando el conocimiento gramatical con su aplicación normativa. Veamos. La primera oración, hace mucho calor en Iquitos, con que, en consecuencia, luego lleva ropa delgada. Debe escribirse entonces en un solo término. Ahí es donde se utiliza, en esa primera oración, se utiliza el nexo hilativo. El segundo, preparó el discurso con que agradecerá. ¿Preparó el discurso, luego agradecerá? No. Se refiere a preparar el discurso con el que, con el cual agradecerá. Por lo tanto, se escribe separado. Son dos términos y no lleva tilde. Y en la tercera, se quiere saber con qué recursos. Ahí sí estamos interrogando. ¿Con qué cuenta? Por lo tanto, separado y con tilde, porque se trata, la segunda palabra, de un pronombre interrogativo. Consecuentemente, la alternativa que tiene esta sucesión de conjunción hilativa, preposición y pronombre relativo, y por último, preposición y pronombre interrogativo, es la alternativa C de casa. En esta pregunta, nosotros ponemos a prueba no solo nuestro conocimiento de las conjunciones, de la organización de las oraciones compuestas, sino también nuestros conocimientos ortográficos. A fin de cuentas, todo lo que aprendemos nosotros sobre la organización y funcionamiento, sobre la estructura y funcionamiento de nuestra lengua, nos sirve para garantizar nuestra comunicabilidad. Y eso se hace con una correcta escritura. Así que veamos cómo se relacionan estos conocimientos para responder bien. Dice, marca la opción en la cual aparecen conectores que completan correctamente los enunciados, para que al menos con uno de ellos se constituya una oración compuesta coordinada adversativa. No trajo el material nuevo solicitado, sino tan solo consiguió. No trajo esto, sino lo otro. Ahí se está produciendo una idea adversativa. Así que en la primera oración se debe emplear la conjunción adversativa sino, ¿no? Un solo término. La segunda oración, si no regresas temprano, ahí lo que tenemos nosotros es una conjunción condicional subordinante. Si no, es una condición negativa, se escribe separado. Y es incierto el sino. Se trata ya no de una conjunción, se trata de un sustantivo. Se escribe también en un solo término. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D de dedo. En esta pregunta tenemos un texto de referencia, ¿no? Esta es una de las varias formas en que se pueden presentar las preguntas de ECO, ¿no? Como otras que ya hemos visto. Dice, el curso del lenguaje es teórico porque en él se describe la gramática de la lengua. Se usan suposiciones acerca de cómo es esa gramática y cómo funciona durante su uso.
Luego tenemos otras ideas. Exige concentración en la lectura y ayuda al fortalecimiento de la capacidad para inferir aspectos necesarios para el análisis acertado. Es aplicado porque estudia el uso en sus diversos niveles, estándar, coloquial, etc. Se han señalado 3 nexos. A partir de esos nexos que tú ves resaltados, nosotros podemos verificar la existencia de ciertas oraciones compuestas. En el primer caso, tenemos oración compuesta coordinada, ¿no? Se usan suposiciones acerca de cómo es esa gramática y cómo funciona. Luego tenemos, exige concentración en la lectura y ayuda al fortalecimiento. Esa de ahí es una también oración compuesta coordinada, son 2 proposiciones. Pero el último nexo es porque, es aplicado porque estudia el uso, entonces ese porque es causal. Se trata de una oración compuesta subordinada. Consecuentemente, la respuesta para esta pregunta es la alternativa D, de dedo.